¿Qué tal, alumnos de Investigación Operativa 2? En este video vamos a ver el segundo tipo de ejercicio que tenemos dentro de programación dinámica. El primero que habíamos visto es el problema o el ejercicio de minimización de recursos, también conocido como menor camino. La idea de ese tipo de ejercicio, como vimos, es alcanzar de un punto de inicio a un punto final con la menor cantidad de recursos, gastar la menor cantidad de recursos. Por ejemplo, cuando es un viaje, usar el camino más corto. En este segundo tipo de ejercicio, que es conocido como maximización o ejercicios de maximización de recursos, básicamente es lo opuesto. En este caso en los ejercicios tenemos una cantidad limitada de recursos. Esos recursos tienen que ser utilizados en diferentes puntos o en diferentes proyectos o en diferentes situaciones. Y dependiendo de cómo hacemos esa combinación de utilización de los recursos, la ganancia que vamos a tener va a ser menor o mayor. Entonces la idea es distribuir esos recursos entre los lugares, los proyectos, las situaciones en que debemos distribuirlos de la forma en que la ganancia sea la mayor posible. Hay que buscar esa combinación perfecta, por llamarlo de alguna manera. Vamos a tener, vamos a ver el ejercicio, pero vamos a tener una plantilla o tabla muy parecida a la que usamos en el ejercicio de minimización, que es esto que está acá. Algunos conceptos son similares, también se hacen por etapas. El ejercicio se divide en etapas, y se comienza a resolver desde la última hasta la primera, de atrás para adelante. Y les voy a explicar a medida que resolvamos este ejercicio qué significan las columnas. Este es el ejercicio de ejemplo que vamos a usar. Habla que una organización de salud se dedica a mejorar la atención médica en países más pobres mediante distribución de brigadas médicas que se asignan a estos lugares, en este caso son países, y esas brigadas se encargan de dar soporte a la salud de las personas más necesitadas. Esa es la idea del problema. Entonces tenemos cinco brigadas médicas, esos son nuestros recursos, y tenemos que asignar a tres países. ¿Ok? Entonces tenemos que dividir cinco brigadas, o distribuir más que dividir, entre esos tres países. ¿Y cómo hacemos esa distribución? Justamente esa es la idea, eso es lo que tenemos que calcular. Y para ayudarnos a resolver eso, tenemos un índice de eficiencia o de mejoría para cada país dependiendo de la cantidad de brigadas que le otorguemos. Es una medida que esta organización calcula de alguna forma donde dice básicamente, si al país uno yo le doy 2 brigadas de las 5, el índice de mejoría de vida va a ser de 50, por ejemplo. Pero si le doy 4, va a ser de 70. Y si le doy 5, va a ser de 80. Sin embargo, al país 3, si le doy 2 brigadas también, yo en vez de ganar 50, nomás como gano en el país uno voy a ganar 60. Entonces, en ese caso me conviene más darle 2 al país 3 que al país uno, porque gano un poco más. La idea es que la sumatoria total de las ganancias en los tres países al dividir las 5 brigadas médicas sea la mayor posible. Entonces, lo que buscamos resolver es esta pregunta que está abajo. ¿Cuál es la asignación que maximiza la medida de eficiencia? Una cosa que hay que entender es que no es obligatorio darle brigadas, en este caso, a todos los países, o dicho más genéricamente para este tipo de problemas, no es obligatorio darle recursos a todos los lugares, que pueden ser pueblos, países, ciudades, lo que sea. Si nos damos cuenta que la distribución que más eh, maximiza la ganancia es darle 5 brigadas, o sea, todas a un único país, bueno, se hace eso. Esta es la tabla con los índices. Fíjense, en la primera columna dice el número de brigadas médicas que repartimos. Yo puedo repartir 0 hasta 5. ¿Por qué 0? Porque por lo que les dije recién, yo puedo darle también ninguna brigada a un país, por ejemplo. Y las siguientes columnas representan a los países 1 al 3. La primera línea que está ahí, donde dice país, debajo de país, 1, 2 y 3, representan a los países. Y después vemos las asignaciones,
los valores de los índices. Por ejemplo, fíjense acá en esta línea, si le doy 0 al país 1, al país 2 o al país 3, la ganancia, lo que se mejora en el índice es 0, claro, porque no estoy ayudando en nada. Pero fíjese acá como cuando le doy 1, en el país 1 gano 45, en el país 2 20 y en el país 3 ya gano 50. O sea, si voy a dar 1 me conviene darle al país 3 porque gano más. En el caso del 2, si le doy 2 al país 1 gano 70, al país 2 45 y al país 3 70. Entonces, si tengo 2, habría un empate entre país 1 y 3. Para 3 es 90, 75, 80. En este caso, me conviene darle 3 al país 1 y así sucesivamente. Esos son los índices. Ahí hay que buscar el equilibrio. Bueno, me conviene que darle 1 al país 1 y 2 al país 2, por ejemplo. Ahí me da 90. Ah, pero si le doy, le doy 2 al país 1 y 1 al país 3, 70 más 50 es 120. Esa combinación ya es mejor. Pero en vez de hacer manual esto, porque esto puede ser, en vez de tener solamente 3 países, podríamos tener 5, y en vez de tener 5 brigadas médicas, podemos tener 12. Eh, Eso ya cuando es más grande el problema, se hace un poco más complicado de resolver a mano. Entonces, para eso tenemos esto que está acá, esta tabla que nos va a ayudar. Un segundo, vamos a pasar. Ahí está. Entonces, en este caso, en este tipo de problema, ¿cuáles son las etapas? Las etapas son los países a los que hay que repartir los recursos, los lugares, los países, las ciudades, etc. En este caso tenemos 3 países y tengo que decidir en cada país cuántas brigadas médicas repartir. Entonces, mis etapas son los países. Entonces, empezando por la última etapa, n es igual a 3 significaría el país 3. Voy a empezar por ver cuánto le reparto al país 3, luego voy a ver cuánto le reparto al país 2 y por último, cuánto le reparto al país 1. Ahí termino la etapa 3, 2 y 1. Empiezo de atrás hacia adelante. Bueno, ¿cómo se entiende esta tabla? En la primera columna, la S, yo coloco las cantidades de recursos que puedo repartir. Si se fijan en esta brigada, recuerdan que la cantidad que puedo repartir va de 0 hasta 5. Entonces, tengo que colocar aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, que son las opciones que puedo repartir. Luego, la X, el 3 representa la etapa. Vuelvo a colocar para cada una de las S, vuelvo a colocar las mismas 5 posibilidades, de 0 a 5 nuevamente. Fíjense, solo que de tamaño menor para que la tabla no sea tan larga, pero fíjense acá, coloco de 0 a 5 para cada una de las S. Perfecto. Bueno, la tercera columna que dice P3 de X3 son los valores que tengo para este país. ¿Esos valores de dónde vienen? Vienen acá, de la tabla correspondiente al país 3. Recuerden, 0, 50, 70, 80, 100 y 130. Esos valores yo repito acá, 0, 50, 70, 80, 100 y 130, para cada una de las opciones acá. Esos valores repito aquí para el 1, correspondiente a sus X posibles, para 2, para 3 y así hasta 5. Bueno, la cuarta, después tenemos una columna, perdón, del más, y luego tenemos una columna que dice f asterisco de n más 1 de S3 menos X3. Y acá es interesante entender esta nomenclatura del inf acá. Indefinido debería de ser. Interpreten de esta manera. Si yo tengo 0, en esta opción del 0, si yo tengo 0 brigadas para repartir, ¿cuáles de estas posibilidades realmente son viables? Si yo tengo 0, yo no puedo repartir 5. Si yo tengo 0, no puedo repartir 4, ni 3, ni 2, ni 1, porque son valores mayores. Entonces, en esos valores yo coloco inf o simplemente pueden tachar. Lo que se indica ahí es que yo no puedo repartir esta cantidad de x porque la cantidad disponible es esta nomás. Yo no puedo repartir más de lo que tengo. La única opción viable para s es igual a 0 es el 0. Si yo tengo 0, puedo repartir 0. O sea, en este caso no reparto nada, pero entienden el concepto, ¿verdad? Si tengo 0, puedo dar hasta 0. ¿Ok? Bueno, entonces, tacho lo que no se cumplen y después hago de la siguiente manera. 0 menos 0, si yo tengo 0 y doy 0, ¿cuánto me queda? 0. Me tengo que ir a la etapa anterior, n más 1, y ver cuánto es la ganancia en esa etapa para 0. Y ahí es la misma cosa que en el ejercicio de minimización. La etapa n más 1 sería la etapa 4, 3 más 1 es 4. ¿Existe la etapa 4? No. Entonces yo no sé cuánto es la ganancia para 0 en esa etapa anterior porque no existe. Entonces simplemente le coloco 0 acá. Y después sumo.
0 más 0 es igual a 0. ¿Ok? Y después viene algo similar a lo que hacíamos en el ejercicio de minimización. Entre todos estos valores que yo encontré acá, de la suma de la ganancia con lo que tenía en la etapa anterior, todas estas sumas, ¿cuál es el mayor valor? En este caso, así como teníamos también en la primera etapa del ejercicio de minimización, el menor valor es este primer cero acá. Entonces elegimos la mayor asignación o el mayor valor de estas columnas y colocamos acá. O sea, entre todos estos valores que yo tengo acá, el mayor valor es 0. Así como en el ejercicio de minimización, también en la primera etapa muchas cosas no se ven porque no existe la famosa etapa anterior. Pero en la siguiente etapa van a entender mejor, creo. Pero bueno, tenemos aquí el mayor valor de estos es 0. Y este 0 yo obtengo de dar cuáles de las x posibles. ¿Cómo veo eso? Me voy a la línea, me voy por esa línea hasta la columna de la x y veo este valor. O sea que yo el mayor valor posible de estos que están acá es 0. Y ese 0 yo obtuve de dar x igual a 0. Y si yo tenía 0 para dar y ya di 0, ¿cuánto me queda? Es restar 0 menos 0 es 0. Entonces aquí lo que le digo confunde un poco porque son 4 ceros con cosas distintas. Son los valores encontrados. Este 0 es el mayor de estos valores. El siguiente 0 es este mayor valor 0. Yo obtuve de dar qué combinaciones posibles. Es de dar 0. Y si tenía 0 y di 0 los recursos, ¿cuánto me queda? 0 acá. Pasamos a la siguiente. Ahora tengo 1. Si yo tengo 1 ya puedo dar 0 o también 1, pero no puedo dar ni 2 ni hasta 5. Entonces acá tachamos. Bueno, si di 1, si tenía 1 y di 0, ¿cuánto me queda? 1 menos 0, 1. En la etapa anterior, ¿cuál era el mayor valor para 1? No existe etapa anterior, entonces pongo 0 acá. Si tengo 1 y di 1, ¿cuánto me queda? 1 menos 1 es 0. En la etapa anterior, ¿cuál es el mayor valor para 0? No tengo. No hay etapa anterior, por eso 0 y 0 acá. Luego sumo 0 más 0, 0, 50 más 50, 50. Suma sencilla. Entre 0 y 50, acá ya vemos un poco más claro. ¿Cuál es el mayor valor? Es 50. Este 50 yo obtuve de dar cuáles los valores de x posibles. Veo que es 1. Y si tenía 1 y di 1, ¿cuánto me queda? 1 menos 1 es 0. Creo que ya está un poco más claro lo que significa esta columna y las demás también. Pasamos al 2. Si tengo 2 ya puedo repartir 0, 1 o 2. Los demás, de 3 para adelante, tachados, no sirven. Si tengo 2 y usé 0, ¿cuánto me quedan? 0. En la etapa anterior, ¿cuál es el mayor valor obtenido para 0? No existe etapa anterior, 0. Si tengo 2 y usé 1, ¿cuánto me queda? 1. En la etapa anterior, el mayor valor para 1 es, no existe, 0 nuevamente. Si tengo 2 y usé 2, la misma cosa. 0 en la etapa anterior no existe, entonces todo 0 acá. Y sumo. 0 más 0, 0, 50 más 0, 50, 70 más 0, 70. Entre 0, 50 y 70, ¿cuál es el mayor valor? 70. 70 yo obtengo de dar, ¿cuáles los valores de x posible? De dar 2. Si tengo 2 y usé 2, ¿cuánto me queda? 0. Y así vamos al 3. Ahora ya puedo dar de 0 hasta 3. Estos valores son todos ceros porque en la etapa anterior no existe. Entonces si hago 3 menos 0, me queda 3, no existe la etapa anterior. Y así también hasta 3 menos 3. Entonces todo 0 nomás. Y sumo 0 más 0, 0, 50 más 0, 50, 70 más 0, 70 y 80 más 0, 80. Entre estos valores el mayor es 80. 80 yo obtengo de dar ¿qué valor de x posible? 3. Si tengo 3 y ya uso 3, ¿cuánto me queda? Acá faltó colocar el 0. Tiene que ser 0 acá. La misma cosa para 4, solo que ahora ya se extienden las posibilidades de 0 a 4. Acá los valores son todos ceros porque no existe etapa anterior. Y sumo 50, 70, 80, 100 más 0, 100. Entre estos valores el mayor es 100, que obtengo de dar x igual a 4. Si tenía 4 y uso 4, 4 menos 4 es 0, entonces acá tiene que ser 0 que falta también. Y por último, en el 5 ya puedo dar todas las opciones. Acá es todo 0 porque no existe etapa anterior. Acá sumo, suma sencilla, ¿verdad? Hasta 130 más 0 es igual a 130. El mayor valor entre estos es 130. ¿Qué obtengo de dar qué valor x? 5. Y si tengo 5 y le resto 5, 5 menos 5 es 0. Acá tiene que ser 0. Y ahí termina la primera etapa que calculé, la etapa 3. Ahora voy a pasar a la segunda etapa, que corresponde al pueblo número 2. Perdón.
Ahí tenemos. Es la misma cosa. Las S vuelvo a colocar de 0 a 5. Las X para cada S vuelvo a colocar de 0 a 5. Lo que cambia ahora acá es que estos valores ya corresponden a esta columna de la tabla. 0, 20, 45, 75, 110 y 150. Esos son los valores que coloco acá. 0, 20, 45, 75, 110 y 150. Para acá, para acá, para acá, para cada una de las S. Bueno, el signo más y ahora la cuarta columna que indica la etapa anterior. Ahora ya voy a tener valores para usar. Fíjense así, de dónde vienen esos valores. Si yo tengo 0 y uso 0, ¿cuánto me queda? 0 menos 0 es 0. Me tengo que ir a la etapa anterior, que es n más 1, 2 más 1 es 3, la etapa 3 ya existe. En la etapa 3 y veo para el 0 cuál es el mayor valor que yo obtuve. ¿Cuál es el valor que tengo que agarrar? El valor de la antepenúltima columna, de la f asterisco. 0 es el mayor valor que yo obtuve para 0. Entonces ese valor de 0 es el que aparece ahora aquí. Aquí ya no es más el 0 como en la etapa anterior de que no existía etapa anterior. Ahora ya es un 0 que obtuve de esa etapa anterior. Y las demás ya saben que no se cumple, ¿verdad? Porque si tengo 0 yo no puedo repartir 1 ni 5, por supuesto. Entonces acá solamente tengo una opción. Y sumo 0 más 0, 0. Entre estos valores, ¿cuál es el mayor? Es 0, el único, ¿verdad? Este 0 yo obtengo de dar ¿qué valor de x posible? De dar 0. Y si tengo 0 y uso 0, ¿cuánto me queda? 0 menos 0 es igual a 0. Ahora ya le va a quedar completamente claro para el 1. Para el 1 ya puedo dar 0 o 1. El resto nada. Si yo tengo 1 y uso 0, ¿cuánto me queda? 1 menos 0 es 0. Perdón, es 1. 1 menos 0 es 1. En la etapa anterior para 1, vengo acá en la etapa anterior, me fijo en la línea del 1, en el valor de la antepenúltima columna, y este es el valor que coloco allá, o sea, 50. Y si tengo 1 y uso 1, 1 menos 1 es 0, la etapa anterior para 0, ya habíamos visto que el valor de la antepenúltima columna es 0. Ese es el valor que aparece acá. Es el mismo que colocamos acá. Hago la suma, 0 más 50, 50, 20 más 0, 20. Entre 50 y 20, ¿cuál es el mayor valor? Ahí ya se entiende mejor, creo. Es 50. Este 50 yo obtuve de dar ¿qué valor posible de x? Es 0. Y si yo tenía 1 y usé 0, ¿cuánto me queda? 1. ¿Qué significa esto? Que a mí me conviene en el pueblo 2, entre dar 0 o dar 1, me conviene dar ninguno nomás en este pueblo. Por todo lo que ya tenía acumulado, etc. Que pueda mover mejor eso. Pasamos al 2, ahora ya puedo repartir de 0 a 2. El resto no. Si tengo 2 y uso 0, ¿me queda cuánto? 2 menos 0, 2. En la etapa anterior para 2 el mayor valor es 70. Son 70 acá. Si tengo 2 y uso 1, me queda 1, 2 menos 1, ¿verdad? 1. En la etapa anterior para 1 ya habíamos visto que el valor era 50, que es este 50 que está acá. Y si tengo 2 y uso 2, 2 menos 2, 0, me queda 0, ¿verdad? En la etapa anterior el mayor valor para 0 habíamos visto que es 0. Este mismo que estaba acá y que estaba acá. Suma ahora 0 más 70, 70, 50 más 20 más 50, 70 y 45 más 0, 45. Entre 70, 70 y 45, ¿cuál es el mayor valor? Hay un empate, es 70, entonces coloco las dos veces 70. El primer 70 yo tengo de dar, ¿qué valor de x posible? De dar 0. Y el segundo 70 yo obtengo de dar 1. Si yo tengo 2 y uso 0, 2 menos 0, ¿cuánto es? Quiere decir que me queda todavía 2 por usar. Ahora, si yo tengo 2 y uso 1, 2 menos 1 es 1. Y pasamos al 3, ya puedo usar estas 3. Si tengo 3 y uso 0, ¿cuánto me queda? Me queda 3. El mayor valor para 3 en la etapa anterior es, vengo acá en la antepenúltima columna, es 80. Entonces 80 es lo que coloco acá. Si tengo 3 y uso 1, me quedan 2. Habíamos visto que la etapa anterior para 2 era 70. Si tengo 3 y uso 2, me queda 1. En la etapa anterior el mayor valor para 1 era 50. Y si tengo 3 y uso 3, el mayor valor para 0 en la etapa anterior era 0. Estos valores ya son los mismos que tengo acá. Sumo y me dan estos valores aquí. Entre estos valores, ¿cuál es el mayor? Es 95. 95 yo obtengo de dar ¿qué valor de x? De dar 2. Y si tengo 3 y uso 2, me queda 1 todavía. Paso al 4. Ya puedo usar hasta 4 ahora. Si tengo 4 y uso 0, me quedan 4. En la etapa anterior, ¿cuál es el mayor valor para 4? Vengo acá, valor de la antepenúltima columna. Es 100. Coloco 100 acá. Los demás valores son los mismos. 80, 70, 50 y 0. Sumo y obtengo estos valores.
Entre estos valores, el mayor valor es 125, ¿verdad? Entre todos estos que están acá. 125 yo tengo de dar qué valor de x posible, de dar 3. Y si yo tengo 4 recursos y uso 3, ¿cuánto me queda todavía? 4 menos 3, 1. Y por fin llegamos al 5. Ahora ya tengo todas las opciones posibles. Si tengo 5 y uso 0, ¿cuánto me queda? 5 menos 0, 5. En la etapa anterior, para 5, el mayor valor de la antepenúltima columna es 130. Entonces ese valor de 130 es el que aparece acá. Los otros valores son los mismos que ya calculamos, 100, 80, 70 y 50. Que vuelvo a colocar acá. Sumo y obtengo estos valores. Entre esos valores el mayor es 160, coloco acá. Este 160 yo tengo de dar ¿qué valor de x? De dar 4. Y si tengo 5 y uso 4, ¿cuánto me queda? 5 menos 4 es igual a 1. Con eso concluimos la etapa 2 y ahora paso a la etapa 1, que es la última etapa. Fíjense en la etapa 1 que ya la tabla es más corta. O sea, en la última etapa que calculo, que siempre va a ser la 1, yo solamente voy a tener, la tabla es la misma, solo que la diferencia está en que yo voy a tener solamente la línea correspondiente a la S del mayor valor de los recursos posibles. O sea, te puedo dar hasta 5, como vemos acá. Podía dar desde 0, S igual a 0 o hasta S igual a 5. En la última etapa solamente coloco el mayor valor. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a la última etapa, como dijimos en el problema, yo tengo que repartir todas mis brigadas médicas, todos mis recursos. Entonces yo tengo que venir en la última etapa y es todo o nada. Si es que no repartí nada todavía en la etapa anterior y ahora solamente puedo repartir 5. Tengo que dar todo. Por supuesto que generalmente ya se reparte algo en algunas de las etapas anteriores. En resumen, para la última etapa solamente usamos el valor de ese, el mayor valor de ese, o sea, 5 en este caso. El resto es igual. Volver a poner los 5, 0 a 5 acá. Estos valores son de la tabla. Son estos valores acá, 0, 45, 70, 90, 105 y 120. Son estos valores que están acá. Y estos se calculan de la siguiente manera. Si tengo 5 y usé 0, ¿cuánto me queda? 5, ¿verdad? 5 menos 0, 5. En la etapa anterior para 5, el mayor valor es, este de la antepenúltima columna, es 160. Si tengo 5 y uso 1, ¿cuánto me quedan? 4. El mayor valor en la etapa anterior para 4, vengo acá. En la antepenúltima columna para la línea del 4 es 125. Coloco acá, perdón, referencia atrás, coloco 125. Si tengo 5 y uso 2, ¿cuánto me quedan? 5 menos 2, 3. En la etapa anterior para 3, el mayor valor es 95. Coloco entonces acá 95. Si tengo 5 y uso 3, ¿cuánto me quedan? 5 menos 3, 2. El mayor valor en la etapa anterior para 2, vengo acá, antepenúltima columna para 2 es 70. ¿Cuál de los 70? No importa, es el valor. Ahí hubo un empate entre dos opciones, pero lo que me interesa es el valor. Entonces 70 es lo que yo coloco acá. Y si tengo 5 y uso 4, me queda 1, ¿verdad? En la etapa anterior para 1 el mayor valor era 50, entonces ese 50 coloco acá. Y por último, si tengo 5 y uso 5, ¿cuánto me queda? 0. El mayor valor en la etapa anterior para 0 es 0. Este valor es de acá. Entonces coloco acá 0. Y sumo. 0 más 160, 160. 45 más 125, 170. 70 más 95, 165. 90 más 70, 160. 105 más 50, 155. Y 120 más 0, 120. Entre estos valores, ¿cuál es el mayor? Es 170. 170 yo obtengo de dar ¿qué valor de x posible? Vengo acá, de dar 1. Si tengo 5 recursos y usé un recurso, ¿cuánto me queda todavía? 5 menos 1, 4. Ahí yo terminé la parte tabular. ¿Qué me falta ahora? Dos cosas. Encontrar la combinación o las combinaciones, porque pueden haber dos combinaciones que den el mismo resultado. Y saber cuál es la mayor ganancia para esas combinaciones. La mayor ganancia ya les comento cuál es. Para saber cuál es la mayor ganancia para la o las combinaciones seleccionadas, es simplemente agarrar el valor de la antepenúltima columna en la última etapa. O sea, venir a la etapa 1, valor de la antepenúltima columna, 170. Quiere decir que la combinación o las combinaciones seleccionadas van a tener como mayor ganancia 170. Eso ya es un requisito, o sea, ya es una verdad. Y para saber las combinaciones, empezamos por ver cuántos me quedan acá, en la etapa 1. Esto que está colocando es una forma de resolver, después les muestro cómo puede ser otra forma. Esto es poner así. Para saber cuánto yo doy en la etapa 1, en el pueblo 1. Estoy acá en la tabla de la etapa 1 y simplemente agarro el valor de la penúltima columna. Esa es la cantidad que yo voy a repartir en el pueblo número 1 o en la etapa número 1.
Le doy una sola brigada. Entonces, coloco 1. Para la etapa 1, o para el pueblo 1, o país 1, mejor dicho, una brigada médica. Si ya tengo 5, si tenía 5 y ya repartí 1, ¿cuánto me queda para repartir en lo demás? 5 menos 1, 4. Eso es lo que significa acá. Eso también podemos ver de la última columna. Si yo tenía 5 y en el país 1 repartí 1, ¿cuánto me queda para repartir en los demás? Es el valor de la última columna, que es la resta de esto con esto. 4. Está expresado acá. Yo tenía 5 al inicio, repartí 1 en el país 1, me quedan 4. Ahora paso en el siguiente país para saber. Perdón, ya pasará acá más fácil. Ahora me falta saber en el país 2 cuánto voy a dar. Para saber en el país 2 cuánto voy a dar, tengo que hacer lo siguiente. Yo tenía 5, usé 1, me quedan 4, ¿verdad? Entonces yo me voy en la siguiente etapa, que es la etapa 2, y solamente ya me fijo en la línea correspondiente a ese valor que me sobró, o sea, a 4. Solamente acá ya me fijo. En la línea del 4 y también agarro el valor que está en la penúltima columna. Me dice que yo tengo que repartir en el país 2 ¿cuánto? 3 brigadas médicas. Eso es lo que se expresa acá. Yo tenía 5 primero, di 1 en el país 1 y me sobraron 4. Me fui al país 2 y di 3. Y me sobra 1, ¿verdad? Porque 4 menos 3 da 1. Eso también se puede ver acá. Yo estaba en el 4, repartí 3 y cuando me quedan 1. Y con ese 1 que me sobra me tengo que ir a la etapa anterior, que es la última etapa, la primera etapa que calculé, la etapa 3. Y me fijo solamente en la línea del 1. Y me fijo en el valor de la penúltima columna y veo que tengo que repartir ¿cuántas brigadas médicas? 1. Entonces, en el país número 3 yo voy a repartir una brigada. ¿Y ahí cuánto me sobra? 0. Tenía 5. En el país 1 di 1, me quedaron 4. En el país 2 di 3, me quedaron 1. En el país 3 di 1 y ya me queda nada. Quiere decir que repartí todas las brigadas con esta combinación. Se puede expresar de otra forma también. Se puede poner país 1, una brigada médica. País 2, 3 brigadas médicas. País 3, una brigada médica. Las dos formas de responder son válidas para mí. Y lo último que nos falta es ver si esta combinación realmente cumple con el 170. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a la primera tablita acá y vemos. Dice que al país 1 le tengo que dar una brigada. Si al país 1 le doy una brigada, yo ya gano 45. Entonces, anoten ya, 45. Dice que al país 2 le tengo que dar 3 brigadas. Si al país 2 le doy 3 brigadas, tengo 75. 75 más 45, ¿cuántos son? 80, 120. Y dice que al país 3 le tengo que dar una brigada. Al país 3 si le doy una brigada, obtengo 50. Y tenía ya 120, ¿verdad? 45 más 75, 120. Más 50, 170. Está correcto. Y ahí termina el ejercicio. Es un poco complicado, sí. Más aún así sin hacer a mano. Entonces les pido que vean el video, vean el material, hagan en sus casas, practiquen y si tienen dudas, el próximo miércoles en la sesión de videoconferencia vamos a hacer de vuelta este ejercicio en vivo para sacar cualquier duda. Gracias y nos estamos viendo en la próxima clase.